La amenaza de los dioses árbol continúa siendo creciente. En otras palabras, estos no dejan de enlistar nuevos reclutas a sus filas. Y es que la precognición de Kashin-Koji le permitió ver que habría 5 de ellos, como mínimo, porque a partir de ahí el futuro puede deparar nuevos Shinju con nuevos personajes siendo absorbidos por los árboles y por supuesto nuevas amenazas. De más hasta decir que son un peligro inminente para el mundo shinobi. Y es que en este video te quiero platicar acerca de mis apuestas para futuros personajes que terminarán volviéndose Shinjus. Ponte cómodo y jala una soda. Pues bueno, como ya expliqué, efectivamente los Shinju siguen adquiriendo nuevos miembros para su armada o para su ejército. La verdad es que estas criaturas, que nacieron 4 al principio, han demostrado ser muy amenazantes porque sus habilidades están rotísimas, pero sobre todo porque adquieren las habilidades de su material genético original. En otras palabras, lo que en un principio eran únicamente carroña o que eran simplemente mugre de uñas, como se llaman originalmente estas criaturas, evolucionaron en seres superpoderosos que encima de todo logran pensar. Seres tan poderosos que son capaces de acorralar a Boruto inclusive después de su entrenamiento y de su mega power up, después de haber sido entrenado por Sasuke y luego de haber sido entrenado por Kashin-Koji y desarrollar su propia variante del Hiraishin no Jutsu, entre un montón de otras técnicas. En otras palabras, que son peligrosísimos ya de por sí y sobre todo más peligrosos ahora que tienen conciencia total de quiénes son. El culpable de esto es Code. Y es justamente debido a que él utilizó su Shinjutsu, las marcas de garra, para poder dividir la esencia del Yubi, haciendo que pasen a través de su sangre y haciendo que pasen a través de una habilidad sagrada de Shibai Otsutsuki. En otras palabras, es la receta perfecta para el caos. Los Shinju no solamente adquirieron sapiencia, sino que además adquirieron las habilidades espacio-temporales que le confieren las marcas de garras de Code. En otras palabras, por si fuera poco, vienen por defecto incluidos con un pseudo Hiraishin no Jutsu, un Hiraishin no Jutsu primitivo que les permite transportarse a cualquier lugar donde haya una marca de garra. Y esto los hace todavía una amenaza mayor porque nadie está fuera del alcance de un Shinju. Una vez con esto claro, es muy importante saber que no hay ninja en el mundo shinobi que esté a salvo de ser Shinjuficado o de ser vuelto un árbol. Todos y cada uno de los personajes que existen y conocemos en el universo de Naruto son perfectamente vulnerables a convertirse en un Shinju detrás de un ataque. Por supuesto, es muy probable que no veamos a todos los personajes transformados en estas criaturas, pero como ya nos enseñó el ejemplo de Moegi, Sasuke, Book y por supuesto también de Shinki más recientemente, nadie está a salvo de su alcance. Y obligatoriamente esto nos lleva a pensar cuáles serán los próximos Shinju, quiénes serán los próximos en ser atacados en el mundo ninja. El mundo ninja es pequeño pero al mismo tiempo es bastante vasto, y si algo nos dejó claro el manga sobre los arañazos de Code en su arco, es que de acuerdo con Ibiki y Morino, las otras aldeas también reportaron haber encontrado marcas de garras en sus territorios. En otras palabras, esa habilidad que tiene Code en su territorio. Todas las 5 grandes naciones y posiblemente los países pequeños tienen marcas de garra, por lo que los Shinju tienen un pasaje directo, un boleto directo, una entrada gratis a cualquier nación del mundo shinobi. Y por supuesto las inmundicias también pueden hacer lo propio, que recordemos, esta es la base para que nazca un nuevo Shinju, para que nazca un nuevo dios árbol. Por eso quiero hablar acerca de quiénes son los que ya tenemos como candidatos que de hecho se han transformado en Shinju. Sasuke y Moegi de Konoha serían básicamente de los primeros. Sus Shinju Ego nacieron al inicio junto con Yura. En el caso de Soegi, el cual es un random básicamente de la aldea de la hoja, pues la verdad es que no creo que cuente mucho. Mi primera apuesta es Kakashi Hatake. Creo que Kakashi podría ser un buen candidato para un Shinju. Mi segunda propuesta podría ser Shino Aburame, el sensei actualmente de la Academia Ninja. Y por supuesto, también me deja algunas dudas acerca si Mai Togai podría ser convertido también en un dios árbol. En un momento explicaré por qué son mis opciones. Otra de estas opciones que tengo planteadas para poder convertirse en un Shinju eventualmente si es que son atrapados es cabezas de los grandes clanes, como por ejemplo estoy hablando de Hanabi Hyuga, ni más ni menos, un personaje que ha tenido muy poca participación, al menos en lo que va de la trama, y que de hecho podrías dar la gran sorpresa por tenerla como enemiga como un Shinju. Estas son mis 4 elecciones principales.
Por supuesto, estoy pensando en Kakashi porque Kakashi es un personaje súper popular y que nos ha hecho bastante falta a lo largo de la historia. Es decir, era prácticamente el sensei de los protagonistas en la serie anterior, por lo que no tenerlo presente hace bastante hueco, hace bastante falta. Kakashi debería estar presente activamente en la historia, sin embargo, no se ha desarrollado al personaje. En el caso de Shino, la cosa es un poquito más diferente, porque Shino en el primer arco, en el de Nue, se mostró ser posesionado y era bastante poderoso, pero él luchó contra la posesión para no dañar a sus estudiantes. En otras palabras, trató de resistirse al control de emociones negativas que tenía Nue sobre él para que sus estudiantes no muriesen con sus ataques. Un Shino Shinju se vería súper épico utilizando sus insectos y finalmente podríamos ver una batalla digna de Shino que no sea una batalla de relleno o una batalla únicamente de fondo. Por supuesto, Maito Gai es un personaje que también podría ser un Shinju muy peligroso, y es que esto podría traerlo a su gloria y a su prime una vez más. Recordemos que a pesar de que sean clones y técnicamente no el mismo personaje, en apariencia y algunas emociones sí que lo son, así que son como contrapartes malvadas o como contrapartes salvajes de estos personajes. Obviamente, un Shinju de Gai Sensei pues tendría la pierna curada, por lo que técnicamente hablando podríamos ver un Shinju especializado únicamente en taijutsu, un deleite de ver en combate seguramente, y seguramente un Shinju capaz de abrir las puertas del dolor, que a final de cuentas son únicamente una técnica que se encarga de destapar las venas de chakra para darles un turbo impulso al cuerpo. Mi apuesta más gorda y posiblemente la más alucin es Hanabi Hyuga. Aunque Hanabi no ha participado prácticamente nada en el manga y ha salido apenas en el anime, la verdad es que es una apuesta que me gustaría. Es un líder de clan, por lo que su taijutsu de estilo Hyuga es bastante bueno. Además tiene el Byakugan, aunque no creo que se lo vayan a poner si es que llega a ser Shinjuficada, porque estos todos tienen el Rinnegan por defecto. Y encima de todo es un familiar directo de Boruto, es su tía. Un Boruto que viene de perder a sus padres, a Naruto y a Hinata, debido a las acciones de Kawaki. Un Boruto que no puede estar con su hermana porque ha sido cambiada su posición con la omnipotencia de Eida. Y por supuesto que no puede aliarse con su hermano también. El hecho de perder otro familiar, en este caso Hanabi Hyuga, sería súper impactante para la trama y para el personaje, y lo motivaría todavía más a tratar de seguir luchando por eliminar la amenaza de los Shinju. De estas 4 posibles opciones que tengo para Shinjus solamente de Konoha, creo que la más plausible y la que tiene más esperanzas de suceder es la de Kakashi. Podría apostar porque es el único personaje que realmente se nos ha dado pistas de que tendrá un rol mayor, de acuerdo con entrevistas más viejas de Mikio Ikemoto, en entrevistas también mucho más viejas. Aunque bueno, al final puede haber reculado un poco y tal vez la historia no siga por ese rumbo. Como ya dije antes, ninguna nación está a salvo de los Shinju, es decir que en todas hay marcas de garras, tal y como ya lo confirmó Ibiki en capítulos pasados del manga, por lo que todas las naciones pueden tener Shinjus brotando en cualquier momento. El más reciente caso, que es el de Shinki, el cual es un ninja de la aldea de la arena, y de hecho de su padre también Gaara, el cual no se nos especifica su destino, si fue atrapado en un árbol, simplemente derrotado o directamente está muerto, abre la puerta a que todas las naciones ninjas puedan tener Shinjus y que en todos puedan brotar. Así que es justamente esto lo que nos da bastante tela y bastante juego para especular acerca de nuevos integrantes de esta cuadrilla que dirige Yura, pero de otras naciones, y de esta manera ser capaz de ver qué es lo que está pasando en esas aldeas, ya que era uno de los grandes pecados de Boruto, el hecho de que toda la trama se centre única y exclusivamente en Konoha. Los mayores eventos suceden en Konoha, los villanos atacan Konoha, prácticamente toda la historia que conocemos en Boruto hasta la fecha pues había centrado únicamente en la aldea de la hoja, que sí es la aldea del protagonista y sí es la aldea de Naruto, pero una de las grandes cualidades de Naruto era su vasto mundo y su capacidad para imaginar qué está pasando en las otras aldeas. Es verdad que ni siquiera en Naruto clásico o en Naruto Shippuden se exploraron a fondo todas estas aldeas, y que la verdad la mayor parte del tiempo se centraba en Konoha o directamente en lugares donde no se mencionaba el nombre de donde era. Pero bueno, esto abre la posibilidad, ese pequeño diálogo que dejó Mikio Ikemoto y Masashi Kishimoto en el manga, abren la posibilidad para darle un vistazo a esas aldeas en la actualidad y que encima puedan aportar un enemigo a vencer en la trama.
Es por eso que también quiero especular acerca de posibles Shinju de otras aldeas, y empezaremos directamente por las 4 más grandes, ya que supongo que son las que tienen posibilidades de recibir un Shinju. Para la niebla, creo que Meiterumi y Choujuro serían únicamente las opciones lógicas a tomar en cuenta, y yo creo que los tripletes Senka podría ser, ya que salen en el manga, pero no creo que sean personajes que se vayan a tomar en cuenta por parte de Ikemoto y de Kishimoto. No creo que ni se acuerden de esos personajes. Creo que algunos de los anteriores Kage, como Meiterumi o Choujuro, podrían ser perfectamente candidatos a ser árbol picados, porque son personajes no solamente fuertes, sino además personajes que ya se han presentado anteriormente en el manga. Meiterumi sale en el manga número 700 y Choujuro es uno de los Kages actuales, así que tener un Kage perdido a causa de la amenaza de los dioses árboles podría llevar al resto de los Kages a ponerse manos a trabajar y no quedarse únicamente sentados esperando a que Konoha les solucione el día. Obviamente los dos Kekkei Genkais de Meiterumi serían súper abusivos de ver en combate si es que esta es inevitablemente Shinjuficada. Al menos es mi apuesta por parte de la aldea de la niebla y en una menor proporción los tripletes Senka. En el caso de la roca, la verdad es que es más difícil. La roca prácticamente no tiene ninjas relevantes aparte de Akitsuchi y el otro tipo que ni siquiera me acuerdo su nombre, pero es un pibe que conoce Boruto en los exámenes Chunin. Es irrelevante, no sale en el manga, pero es que la verdad de la aldea de la roca hay muy poco de dónde escoger para poder volver Shinjus. Es decir, puede que no haya ninguno para empezar, pero si tuviera que ver alguno con una mínima de relevancia, pues podría ser cualquiera de esos dos. Digo, al final son personajes que sí tienen habilidades que podrían ser una amenaza si es que estos son arbolficados, pero la verdad es que no creo, no tengo mis esperanzas altas. De hecho, la roca es de los lugares que menos creo que vayan a aportar, ni siquiera creo que lo vayan a tocar. Además, Onoki está muerto, por lo que tampoco puede ser considerado un Shinju, o bueno, a eso iremos eventualmente. Pero de la aldea de la arena, pues sí que tenemos ya un ejemplo de eso, y es Shinki. Pero dejo en interrogantes a Gaara, porque no se sabe el destino del quinto Kazekage. Obviamente Kankuro le marcó de emergencia a la aldea de la hoja para solicitarle su apoyo. Sin embargo, fue muy ambiguo con lo que dijo, mientras que Shinki sí sufrió los efectos de los dioses árboles y se convirtió en un Shinju Ego, como ya lo vimos al inicio que Ryu, pues Gaara se quedó en puntos suspensivos. Así que no sabemos si eventualmente el Kazekage también será convertido en un Shinju. No lo creo porque sería un poco redundante con Ryu, porque pues es prácticamente el mismo patrón de ataques, los dos usan el elemento imán, pero bueno, Gaara también podría ser un elemento a adicionar si es que así lo requiere la trama. De la aldea de la nube sí que tengo varias opciones, una es Yurui, otra es Killer Bee, y mi tercera apuesta, la cual es una apuesta más personal, ya te platicaré, que es, por supuesto, Samui, de la aldea de la nube. Y es que estos tres personajes sí han sido mostrados en el manga y además de todo son personajes relevantes. Por ejemplo, Yurui se enfrentó a Boruto en los exámenes Chunin, Killer Bee se enfrentó a Momoshiki en la invasión de Momoshiki y terminó vivo, porque para los que vieron los créditos de la película, efectivamente, lo que hizo Killer Bee fue únicamente sacar un tentáculo del Hachibi para dejarlo como un clon de él, y por eso es que Momoshiki se queja diciendo que era muy poco chakra. En otras palabras, aplicó la misma que le hizo a Sasuke anteriormente. Y en el caso de Samui, pues, ¿por qué no? O sea, ya tenemos una Shinju como es Moegi, y pues Samui, ¿quién no querría ver un Shinju Ego de Samui, por favor? En modo super gótica malvada. Pero lo cierto es que son personajes de la nube que sí podrían convertirse en villanos. En el caso de Killer Bee puede que sea el más interesante de todos, porque ¿cómo sería ver un Shinju Ego de un Jinchuriki? Hasta ahora no conocemos eso más que con Yura. Y además, si Yura fue buscando a Kurama dentro de Himawari, o bueno, originalmente de Naruto, podría perfectamente también ir a buscar al propio Killer Bee, que aún tiene al 8 colas sellado en su interior. Así que bueno, ahí está la apuesta. Pero hay un detalle más, y es que hay una propiedad con los dioses árboles, y específicamente el Shinju, específicamente como tal, el que apareció en la cuarta gran guerra ninja, el dios árbol ese masivo que estaba casi acercándose a la luna, y es que este recolecta chakra de todo el planeta, pero incluso de los vivos y de los muertos, por lo que en inicio se puede decir que los Shinju podrían provenir tanto de seres vivos como de seres que ya hayan perecido con anterioridad en la tierra.
ni siquiera los muertos están a salvo de ser arbolificados. No sé cómo funcionaría específicamente eso, o sea, me imagino que eventualmente si se necesita un personaje que ya había muerto y se le trae de regreso como villano, porque estos son, como ya dije, alter egos malvados de esos personajes, prácticamente está disponible para hacerlo. Supongo que necesitarían solamente su ADN o la tumba para crear un alma de espinas y bueno, eventualmente surgiría un nuevo Shinju. Sea como sea, los muertos no están a salvo, pueden ser shinjuficados, como ya lo vimos justamente presagiado en el opening número 19 de Naruto Shippuden. Oh, qué ironía, que al final en un opening que muchas veces muestran cosas fumadas, pues vimos lo que sería eventualmente un plot device en Boruto. Es decir, un opening parece mostrar las ideas que ya vimos, los seres humanos siendo consumidos con el Rinnegan puesto en los ojos y transformándose en enemigos de los protagonistas a vencer. En este caso, yo creo que esta idea pudo haber sido fácilmente la inspiración para Mikio Ikemoto y Masashi Kishimoto para crear a estos villanos eventualmente, porque la verdad es que el concepto es muy parecido al del opening. De hecho, en el mismo opening podemos ver cómo es que se lucha contra Shinjus como Gaara o Tsunade o la propia Hinata. Así que creo que podría estar muy bien el hecho de que apliquen finalmente esta idea agregando más y más personajes. A lo que quiero llegar junto con lo del opening es que podríamos terminar viendo a medio mundo shinobi convertido en Shinjus para buscar una solución verdaderamente drástica contra esto, porque Kashin Koji describió este escenario como el peor escenario posible. Lo único que detiene a Yura de destruir todo el planeta es que no se ha comido a Boruto, pero eventualmente cuando este se coma a Boruto o a Kawaki, el que él decida, pues evolucionará en un dios árbol y todo habrá valido la pena para nada. En otras palabras, Boruto tiene que acabar con ellos antes de que se vuelvan más y más. Y si Yura sigue incrementando sus fuerzas, pues obviamente esto va a ser cada vez más difícil. Era complicado lidiar con Mamushi, era complicado lidiar con Matsuri, era complicado lidiar con Hidari, así como ya lo vio Kashin Koji. Pero ahora será más complicado lidiar con Ryu y por supuesto con el mismísimo Yura, el cual es un hueso duro de roer. Así que yo creo que lo que va a pasar es que mientras más tiempo tarde Boruto en hacerse cargo de estos Shinjus, más fuertes se van a ir haciendo su ejército y más difícil será poder luchar contra todos y cada uno de ellos, puesto que los aliados de Boruto son pocos, y aunque son algunos muy poderosos como lo podría ser Sarada o inclusive Sumire si finalmente se pone las pilas y decide luchar utilizando a Nue como en los viejos tiempos y sus tácticas de asesina de raíz, pues de todas maneras creo que no son competencia y rival para lo que les espera con los dioses árbol, y sobre todo porque quiero sacar mi última carta fumada, y es que Yura va a traer algún shinobi que haya muerto en la historia. Parte nostalgia, parte fanservice y por supuesto para darse un gustito Mikio Ikemoto, porque sabemos cómo es él como mangaka, le gusta hacer referencias y throwbacks a lo que fueron las partes anteriores de la historia, así que me imagino que podrían traer un Shinju Ego de un personaje que ya ha muerto con anterioridad en la franquicia. Como dije, es algo que está perfectamente respaldado por las palabras de Yura apenas aparece en el capítulo 4, la vida en este planeta, la vida que incluso ha perecido en este planeta, así que todo está conectado por medio del chakra. En otras palabras, los Shinju Ego también pueden nacer de la información genética de aquellos que ya han muerto. ¿Quiénes son mis apuestas? Pues, como no, el buen Itachi. ¿Por qué no? El personaje por excelencia que le encanta a Masashi Kishimoto. Un Shinju Ego de Itachi pondría a todo el mundo a gritar. ¿Hablamos del de Madara? Pues por supuesto que también. Un Shinju Ego de Madara haría que todas las perras se emocionen. Un Shinju Ego de Pakura, una preferencia personal porque me gusta su Genka y aparte es de la arena. ¿Y qué tal uno de Kimimaro? Seguramente personajes que con sus resurrecciones, en este caso de clones, harían temblar el mundo shinobi. No me quiero ni imaginar lo que la gente pensaría al ver un Shinju Ego de Madara Uchiha, el hombre que causó la cuarta gran guerra ninja y que fue el principal enemigo a vencer. No me querría ni imaginar la reacción de Sarada al ver a su tío siendo resucitado como si fuera un Shinju Ego. ¿Cuál sería la reacción de los otros personajes? Esta es una selección que me he tomado la libertad de hacer muy a la carrera y muy a la primera, pero es que todos los personajes son escogibles. Jiraiya, todos pueden ser resucitados a través de esto,
porque como ya dije, el fruto imponente ver a viejos personajes regresar con sus contrapartes malvadas, al menos dando bastante, porque es como las plantas, mientras más las dejas crecer a sus anchas, peor se vuelve la plaga. Y es que los Shinju, siendo un enemigo planta literal, o sea, son una planta, un árbol, pues han demostrado ser unos parásitos increíbles partidos, y teniendo puertas abiertas a voluntad en todo momento los hace. ¿O crees que únicamente se quedarán con los 5 que ya existen en este momento? Mamushi, Matsuri, Hidari, Yura y Ryu. ¿O por el contrario, crees que se irán agregando hasta llegar a algún número? Sé que inicialmente se creía que habría 400 Shinjus porque había una mala traducción de un capítulo pasado, pero en realidad nunca se dice una cantidad de cuántos Shinjus van a haber, simplemente se especula de que van a haber muchísimos porque el mundo terminará siendo consumido inevitablemente por estos. Yo me imagino que no habrá 400, es una cantidad súper exagerada, pero sí puede haber varios de ellos, y sobre todo de personajes conocidos. Mi gallo más fuerte en este caso es Kakashi Shinju. Me gustaría mucho ver un Kakashi Shinju porque demostraría las habilidades del clon del Sensei, y de esta manera nos traería también a Kakashi de vuelta, que es algo que los fans han estado pidiendo desde hace años cuando empezó Boruto, porque es un personaje principal en la primera saga y que no puede ser que esté ausente durante tanto tiempo. Además, Ikemoto dijo que no podía revelar el paradero de Kakashi porque Kakashi jugaría un rol primordial más adelante en la historia de Boruto, que sería un spoiler muy grande. Así que ojo con eso, y al final el spoiler era que Kakashi se iba a volver un Shinju. Dímelo abajo en los comentarios, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato.